Buen día, República Oriental del Uruguay, buen lunes para todos ustedes. Seguramente que, bueno, amanecieron con mucha lluvia en el Río de la Plata, un milimetraje récord en la ciudad de Buenos Aires, con inundaciones, típicas inundaciones de una ciudad mal saneada, ¿no? No tiene un saneamiento adecuado, pero a su vez con un récord en el milimetraje de lluvia. En Montevideo estamos viendo que llueve bastante, es fuerte, desde anoche, desde ayer, desde la tarde-noche ya, que comienza a llover. Estoy mirando acá, antes de recibir a una integrante del Instituto Melchora Cuenca, digamos que ciertas ramificaciones de lo que podríamos ver como elementos de análisis en lo que respecta a la crisis energética en Europa y a la invasión de Rusia a Ucrania. Pero hay más que eso. Revisando un poco la historia alemana incluso desde la República de Weimar, desde aquel Otto von Bismarck, desde aquel teórico Edward Bernstein con la socialdemocracia, el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialista Alemán, que va a mutar y va a ser hasta el Partido Nacional Socialista, que vuelve a ser un partido socialista, hoy el Partido Socialista Europeo, tienen un fuerte condimento en lo que hace al Estado intervencionista y a los modelos solidarios y modelos de reparto, como por ejemplo el sistema previsional que Uruguay tiene con el pilar solidario. Invento de Otto von Bismarck para la República de Weimar. Fíjense qué detenidos en el tiempo que estamos los uruguayos, y en tanto todo ello, hoy por hoy el mundo prácticamente en los inicios de una tercera guerra mundial, con amenazas nucleares nuevamente, con amenazas más concretas, más ciertas, de avances de Estados Unidos en la defensa de Corea del Sur y de Japón, con sus aliados que por supuesto toman alineación respecto a Estados Unidos, y China, que evidentemente queda ahí a la expectativa de lo que vaya pasando respecto a Corea del Norte, y Corea del Norte que está surtiendo de misiles estratégicos a Rusia. Hay cámaras, hay filmación, hay videos que están mostrando todo ello, y una China que avanza muchísimo en la estrategia militar, al extremo de que se habla de que podría comenzar una tercera guerra mundial en el espacio, a raíz de una tecnología china que podría derribar satélites estratégicos de los Estados Unidos. Satélites que hoy le dan una posición estratégica a los Estados Unidos en cuanto a la configuración de inteligencia, inteligencia militar, dispositivos de comunicación muy importantes como los que todos usamos hoy por hoy, y esos satélites están a 32.000 kilómetros. No se había logrado que un misil llegara a esa altura, pues lo lograron los chinos. Disparan misiles que a su vez se desperdigan en el espacio, son inteligentes y viajan a 32.000 kilómetros. Mientras todo eso pasa, viene un mundial de fútbol, prácticamente en medio de un inicio de Tercera Guerra Mundial. Uruguay sigue discutiendo una reforma previsional que es en verdad una pieza de museo, un sistema de reparto con un pilar solidario que busca reacomodar las piezas. Vamos a ver si podemos, después de la nota que vamos a realizar con Gabriela Rodríguez, hacer una especie de análisis editorial respecto a todo esto y tratar por lo menos de entender por qué se está dando esta guerra mundial, a qué obedece esto, cómo cambió el mapa geopolítico, cómo cambió el mapa de las relaciones comerciales. Hoy la potencia comercial sin dudas es China, que abarca el gran mapa mundi, digámoslo así, como lo abarcaba Estados Unidos hasta el año 2000. Del año 2000, si vas recorriendo la gráfica de las relaciones comerciales estratégicas y de los clientes importantes, es China la que abarca gran parte del territorio de todo el planeta, que abarca a muchos continentes, casi por entero. China, qué país extraño. ¿Es comunista? Sí, el partido que gobierna, una dictadura de partido comunista. ¿El régimen es marxista, socialista? No. Admite la propiedad privada, el capitalismo, el desarrollo, la expansión de relaciones comerciales.
a través de la propiedad privada, de empresas privadas, de empresas que cotizan en bolsa de valores. Por lo tanto, no puede admitirse un análisis, ni el más mínimo análisis, que nos diga que China es un país que establece o sostiene al marxismo como la doctrina del comportamiento social, porque no sostiene la lucha de clases, no sostiene tampoco un gobierno que sea la dictadura del proletariado, porque en China hay clases sociales, hay clases medias bajas, clases medias altas, hay encumbrados burgueses que van desarrollando sus economías de acuerdo a esa escala de cambios de movilidad social que permite el capitalismo ya tan desarrollado en esa República Popular del Partido Comunista Chino, que sí es un partido dictatorial. Es una dictadura de partido comunista, pero con un híbrido de sistema de economía de mercado. Me parece que eso tiene que estar claro para entender por qué la hegemonía china se está dando en el mundo y que esa hegemonía china nada tiene que ver con las premisas del marxismo cultural que se sostienen en América Latina y también en Europa, entre las cuales están la ideología de género, las ideologías inclusivistas, lenguaje inclusivo, feminismo radical y el ambientalismo, que es otro mito instalado en el mundo y que ahora va a empezar a repercutir fuertemente a través de todas las agencias de comunicaciones, se va a instalar. Digamos que la última etapa de esta batalla cultural, de esta gran batalla global por esa agenda establecida para un orden llamado post-occidental, que es la dictadura ambientalista de los verdes que nacieron en Alemania y que tiene que ver con nombres propios que están vinculados de un modo muy corrupto a las empresas rusas, como Gazprom, por ejemplo, empresa del Estado ruso de la cual son socios dos cancilleres alemanes, el señor Scholz y el señor Schröder, en gobiernos de Angela Merkel, que también hizo tratos muy exclusivos con Vladimir Putin, como por ejemplo Nord Stream 2, para recibir el gas directamente de Rusia a menos costo y dejar de comprarle a Ucrania, por ejemplo. Qué raro, ¿no? Los ambientalistas que dicen que el petróleo y el gas son los causantes del cambio climático, del calentamiento climático, del CO2, que no dejan siquiera cultivar vacas, perdón, criar vacas, que no dejan cultivar hortalizas en España, en Francia, en varios países, que no dejan la explotación del petróleo y el gas, como así lo acusa Giorgia Meloni, pero sí permiten que China crezca en todo ello, que produzca todo eso que no le dejan producir a Europa y que Rusia hoy tenga chantajeada energéticamente a esta Europa porque no produce el petróleo que podría producir, el gas que podría producir y las centrales nucleares que fueron desmantelándose y que dan tanta autonomía energética, soberanía nacional energética a los países europeos. Es tremendo el tema. Es tremendo porque está muy instalado, ha penetrado muchísimo en la opinión pública y hay un convencimiento general de que el cambio climático obedece a los quehaceres del ser humano. Pero cuando escuchás a los científicos, de verdad, ellos te dicen que no hay ninguna cumbre científica que haya planteado eso con verdad científica, sino que está ocurriendo, sí, cambios astronómicos dramáticos. Nada tiene que ver el ser humano. Hay cambios astronómicos, hay cambios en el Sol, hay distintas, digamos, tormentas solares, hay una alta actividad solar, hay una alta actividad también del Sol manásico central de la Vía Láctea, hay cambios en los planetas y parece que en la gráfica del tiempo se da que cada 300, cada 500, cada 1000 años y más van ocurriendo estos cambios climáticos que son inevitables, pero nos instalan una mitología del cambio climático y el calentamiento a raíz del uso de determinadas energías. Esas energías propiciaron el desarrollo del capitalismo, el que hoy va usufructuando China y Rusia. Es increíble. Gabriela Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Integrante del Instituto Melchora Cuenca. Tienen muchas cosas para decirnos. Hablé el otro día con el doctor Gustavo Zúñiga respecto al tema de eutanasia. Sé que es un tema que les preocupa mucho a ustedes, ese proyecto de ley, pero sé que hay otros temas también que son de ocupación del instituto. Bienvenida. Bueno, buenos días, Rubén. En principio, agradecerte la oportunidad que nos estás brindando. Nosotros, como instituto, bien lo dijiste, estamos dando los primeros pasos
Si bien fuimos creados en el año 2019, cuando surge el partido Cabildo Abierto, desde el inicio supimos que ahí íbamos a tener un espacio dado por nuestro líder, el senador Manini. Tanto las mujeres como la juventud iban a tener allí un espacio. Bueno, al ser un partido tan joven, hubo que salir a la cancha rápido, Claro. moverse electoralmente. En el 2019 fue toda esa movida y en el 2020 nos sorprendió a todo el mundo la pandemia. Entonces el instituto empezó a trabajar rápidamente en silencio con una emergencia brutal que no era la realidad aquella que nos había dejado el gobierno anterior. Ujú, eh, y bueno, cuando salimos a territorio era grave y era urgente atender esas necesidades que las personas pedían, entonces dejamos un poquito de lado los temas formales. ujú, Ahora en el 2021, después de haber pasado la primera tormenta, y haberla sorteado con éxito en lo que se pudo, porque las respuestas tenían que venir del Estado. Pudimos empezar a tramitar la personería jurídica del instituto. ¿Por qué la personería jurídica? Porque el instituto tiene como cometido proporcionar redes de apoyo y cooperación y herramientas educativas para la libertad y para la gestión. Nosotros hacemos honor un poco al nombre de nuestro instituto, que es Melchora Cuenca, que era una lancera de Artigas. En la historia las mujeres han sido un poco olvidadas y a veces a mí me representa muchísimo la imagen que siempre da nuestro líder cuando llega con la presidenta del Instituto Melchora Cuenca, que es nuestra ministra, nuestra senadora y actual ministra Irene Moreira, que siempre van de la mano, lado a lado. Entonces, siempre decimos, el dicho ese que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, nos gusta decir que detrás al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Melchora Cuenca fue una lancera de Artigas que se unió a la revolución y lo acompañó. O sea, detrás de esos soldados que luchaban en las batallas por liberar nuestra patria, había un grupo de mujeres que eran las que curaban los heridos, las que los recibían, las que aprontaban la comida, las que siempre estuvieron al lado del hombre y por la historia a veces un poco injustamente olvidadas, es nuestro honor. Es más, ella tiene dos hijos con Artigas y hasta último momento nos da una imagen del amor que le tenía al prócer cuando vienen con la noticia del fallecimiento de él y ella dice, son mentiras de los enemigos, ya lo veremos llegar por estos caminos. ujú. Entonces, hasta último momento, más allá de que ya no lo acompaña al Paraguay, siempre estuvo al lado de nuestro prócer. Y de ahí es que nosotros queremos estar al lado del hombre, ni atrás ni adelante, acompañando. La mujer en sí es la ama de casa, la que contiene al adulto mayor, a los hijos, eh, es como el pilar de la familia, que para nosotros es algo importante, porque a veces nos dicen, usted es el Instituto de la Mujer. Sí, es un instituto de la mujer, pero la mujer como núcleo de la familia que se ha perdido ese valor de unidad, de la unidad básica de la sociedad. Si Ujú. no partimos desde ahí, creo que estamos errando el camino. Tenemos que resaltar que la mujer es eso y que qué más empoderada que lo que nos dio Dios y la naturaleza de poder engendrar vida, crear, dar vida. Entonces, ya con eso tenemos más que un superpoder y por eso tenemos que hacerle honor a eso y mantener vivos esos valores de familia y de contención. Por eso es que nuestro instituto intenta ahora, con lograr la personería, que nos va a permitir en parte articular un poco con organismos nacionales e internacionales, porque claramente para ayudar y para dar proyectos y para llevarlos adelante,
siempre se necesita dinero, entonces, o colaboración, o Ujú. técnicos que vengan, y entonces estamos apuntando a la calidad de la ayuda y del apoyo y de que enseñar a pescar, como dicen, y no dar el pescado. Claro, claro. Y Nuestra necesitan, ministra, no cabe duda que se necesita la personería jurídica porque es lo que te habilita, oficializa un instituto como para poder articular todas esas funciones, ¿no? Todos esos cometidos. exactamente, nosotros somos como el brazo social del partido que presta oídos y brinda una guía en todos los aspectos, porque las inquietudes que nos llegan al instituto son Claro. muchísimas, de todos los temas que se les Me ocurra. imagino, te iba a preguntar, por ejemplo, deben recibir todo tipo de noticias, no sé, de Sí, reclamos, de sugerencias, de todo, ¿no? sí, sí. Por suerte, creo que en este poco tiempo que hemos tenido y que nos tratamos de hacer conocer básicamente por las redes, hemos recibido el apoyo. ¿Y qué pasó? Nosotros, por supuesto que todos los integrantes de Cabildo venimos de una militancia social anterior. Cabildo es un partido que tiene 3 años Ujú, y, y siempre estábamos acostumbrados a hacer territorio, básicamente las personas que estamos allí, ujú. y hacíamos territorio siempre con otro líder y era por un tiempo y después el territorio, el trabajo de territorio desaparece, o sea, estamos acostumbrados a que acá la política se hace territorio 3 meses antes de ir a pedir el voto y después se olvida a la gente. Entonces dijimos, no, nuestro líder, cuando todos decidimos integrar este partido, fuimos detrás de aquello que era la llave del cambio. Y así lo planteamos y así lo tomamos con ese espíritu desde el instituto. Entonces, fuimos a hacer territorio. Y lo que encontramos en territorio fue terrible, porque hay necesidades, pero no solo necesidades de los 15 años nefastos que tuvimos para atrás. Esto viene de antes. El Ujú. olvido de las personas viene de antes de los 15 años. En los 15 años, Se sin duda que profundizó, se digo. profundizó, pero en Mm, territorio llegamos a encontrar personas de 60 años ujú. que no saben leer y escribir. Entonces, eso no lo podemos culpar a los 15 años. Esto es un olvido sistemático de las personas que se viene sufriendo y que sin duda hay que atender. Personas que no saben cuáles son sus derechos, personas que no saben iniciar un trámite, personas que son jefas de hogar y no saben a dónde recurrir, porque hay ministerios, hay estructuras estatales con una burocracia tal y mucha gente, mucho costo para el Estado, Mm, pero sí, pero poca poca ejecución, ejecución y eficiencia. eficiencia, exactamente. Entonces siempre nos asocian a las mujeres, por supuesto que lo primero que nos llega es temas de violencia doméstica, pero no solo violencia de golpe, sino violencia de que la mujer se quedó sola y Claro, económicamente no puede desarrollarse. claro. Y por suerte también en este periodo de gobierno, más allá de que si ustedes se ponen a analizar, nuestra ministra fue la última ministra en asumir en la cartera. Ella era una senadora, Cabildo Abierto sorprendió, a algunos lo sorprendió, a nosotros que estábamos en territorio no nos sorprendió la votación que tuvo, pero algunos se vieron sorprendidos y le tocaron dos ministerios. Mm. Entonces el primero era el Ministerio de Salud y el último fue el Ministerio de Vivienda que Y toma nuestra... ordenamiento territorial, claro. Exacto, toma el ministerio grande, digamos, después le sacan la parte de medio ambiente, pero en ese momento con una pandemia y a los pocos días con mucho menos presupuesto del que el ministerio tenía, hubo que salir a pechogar. Y yo creo que lo ha hecho de una forma tan eficiente y resaltamos eso del territorio porque antes las personas, todos ahora tienen posibilidades de acceder a una vivienda. Mm. Y el otro día fue un golpe bastante duro, fue la primera charla que nosotros encaramos, que fue los riesgos del endeudamiento, que lo hicimos con Dora Zafir, las charlas que encaró el instituto después de ver esa realidad dura de territorio, dijimos, bueno, no,
Esto acá no lo podemos solucionar un grupo de voluntarias que tenemos la mejor espíritu y la mejor intención, pero esto no se puede solucionar tan fácilmente. Primero tenemos que capacitarnos, capacitar, educar, replicar de los que saben, Ujú, y ahí vamos a poder empezar a ayudar. Entonces, la primera charla que el instituto hizo fue los riesgos del endeudamiento con Dora Safir, ujú, y que iba acompañando al proyecto de ley presentado por Cabildo, reestructuración de deuda, que el ujú, otro día sufre un revés importante en el Senado, ujú. y que nosotros nos preguntamos, varios de los partidos que integran nuestro Parlamento nos dicen, lo primero es la gente, nos ocupamos de los más vulnerados, y un tercio casi de la población está en una muerte civil, como dice nuestro líder, y una de las tantas cosas que le impide estar en el cler y no tener una deuda es el acceso a la vivienda. Entonces, allí, bueno, después de un año y medio que el proyecto estuvo en comisión, parecería que no fue suficiente el tiempo para hacerle las correcciones o plantear las discrepancias. Gabriela, ahora que planteas el tema, ¿no? Vamos a manejar un poquito el contexto. En estos 15 años, digamos que se deconstruyó ciudadanía, ¿no? Se profundizó un drama estructural que tiene el Uruguay. Es un país muy burocrático, muy pesado, es muy estatista, que oprime, ¿no? Ahoga el sector privado de emprendedores, bueno, ya lo sabemos. Por otro lado, una política de 15 años nefasta que deconstruye ciudadanía en vez de construir ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? A eso que tú estás diciendo. Son poblaciones, seguramente un tercio de la población uruguaya que no sabe leer ni escribir, pero que viene por generaciones, que esos chiquilines que no tienen ningún rendimiento en lo educativo, que bueno, se ve el deterioro educativo que hay, tampoco tienen contención familiar porque no tienen familia, porque a su vez sus papás y sus mamás tampoco saben leer y escribir, porque no tienen los valores que podemos tener nosotros, es decir, de algún modo premiar el esfuerzo, incentivar el esfuerzo, sino que no importa, si no querés ir más al liceo no vayas, no sé, no, ¿verdad? Es esa sociedad que está desconfigurada y que está al margen de lo que una nación precisa, de lo que un país precisa para crecer. Eso lo vieron por un Exactamente. lado. Y ahora voy a este otro tema que cierro la interrogante. El otro día hablaba con Marcos Láenz, del Banco Hipotecario, me decía que se lanza bueno, la ley de promovida, ¿no? De vivienda promovida. Está muy bueno el sistema, bueno, permite una financiación interesante, pero está dado como para determinado nivel económico. Ahora, ¿qué pasa con esta gente que no tiene ese nivel económico, que no puede acceder a ese tipo de créditos? Porque justamente, como tú decís, están en situaciones muy vulneradas, ¿no? Muy al margen de cualquier posibilidad. Ahí hay otro plan de viviendas que ustedes están viendo y eso tiene que ver también con reestructurar una deuda del país. Bueno, la ministra, eso es un tema más del ministerio, pero nosotros estamos al tanto porque justamente una de las cosas que encontramos en territorio fue eso. Mm. Madres, jefas de hogar, básicamente con un trabajo en negro, porque el Frente lo que hizo fue incentivar el trabajo informal, entonces la gente se acostumbró a no tener un trabajo este, que le permita acceder, para entregar cualquier vivienda al ministerio necesita que las personas tengan un trabajo para poder pagar mínimo, si son beneficiarias, por ejemplo, de un subsidio, la luz Ujú. y el agua. Claro, Entonces claro, tú tenés que justificar un trabajo formal. claro. Eso hay que educar a la gente de que hay un montón ahora de posibilidades de acceder. El plan Juntos, el otro día estuvimos en una reunión de mujeres de la coalición y una arquitecta que estaba allí, un poco resaltando la labor que está haciendo la ministra, decía que cuando ella se refería a las construcciones alternativas que también el ministerio está presentando, que son construcciones en madera, que son construcciones este, no de aquella que estamos acostumbradas No nosotras al tradicionales, ¿verdad? la tradicional, la que estaba acostumbrado el inmigrante, que los padres nuestros y los abuelos nos decían el ladrillo y el Mm, techito y la teja, como dice mm, la ministra.
son construcciones que permiten acceder a viviendas de muy buena calidad y en menos tiempo y en mucho menor costo. Mm. Si ustedes pasan con un complejo de viviendas del Juntos que se hacían en la época del presidente Mujica, van a ver la diferencia de la calidad con las viviendas que se están entregando en este momento, Mm. que tienen piso de porcelanato, que tienen bajo mesada, para las que somos amas de casa, Mm. sabemos las comodidades que eso significan. Y también se les están haciendo talleres a las personas que reciben, porque no es solo dar, es la previa a enseñar a una persona que estuvo durante años viviendo en un lugar donde ni siquiera tenía acceso a un baño digno. Mm. Se les hacen talleres para el uso de cómo usar un Y- monocomando, cómo cuidar las aberturas de aluminio, cosas que para nosotros parecen básicas, sí. pero que hacen al cuidado y, y también al sentido de pertenencia que las personas Mm. tienen que empezar a desarrollar con las cosas, porque no es exigir dame, dame, dame y no dar nada a cambio, que es lo que estamos tratando nosotros desde el instituto de desarrollar en el año que viene. Si Dios quiere, Mm. vamos a tener un espacio un poco más amplio y alternativo para dar todo tipo de talleres. Cuando uno va a Gabriela, y territorio, eso no significa a partir de ahí, ¿no? Es un tema nada más y nada menos que la vivienda, ¿no? La vivienda es como el anclaje del hogar. La vivienda es lo que resume físicamente la naturaleza de una familia. exacto, Cualquiera sea la familia, ¿verdad? Porque en estas épocas hay familias exacto. monoparentales, hay familia de papá y mamá, hay familia de pronto que es la abuela, la abuelita con los nietos, lo que fuere. Pero ese núcleo familiar necesita tener ese sentimiento de arraigo, de identidad con todo ello, ¿no? Y eso también está en la base, supongo, del diagnóstico, es decir, hay toda una población uruguaya que no está educada para esos hábitos y costumbres. No está educada y además no se le dieron las herramientas que se les tratan de dar ahora. Claro. Cuando nosotros vamos a territorio y preguntamos cuáles son los problemas, claramente mucha gente que está por fuera y que a veces no está acostumbrada, dice, bueno, pero le dan una casa y meten un caballo para adentro. Bueno, si el medio de vida que esa familia tiene es la recolección, claramente va a cuidar el medio de vida que tiene. Entonces, previo a darle una casa, hay que darle la herramienta para cómo va a seguir y explicarle que el caballo no puede ir dentro de la casa. Pero si tú le sacas el medio de vida, Mm. claramente hay una incompatibilidad ahí que Claro, en el gobierno anterior falta de control, como decimos nosotros. El Estado invierte cierto dinero y es la previa, durante y después de las entregas, tanto de claro, las viviendas como de los planes, como de los subsidios. Ahora todas las personas pueden acceder a la vivienda. Madres que pueden tener subsidios de alquiler en el aspecto los convenios que se firmaron con el MIDES, con el tema de violencia. Allí ujú, se tratan los casos, hay operadores en territorio que detectan, se denuncia in-house, si hay casos de violencia en casos de niños, ujú, en adultos mayores. mm, El instituto también atiende un poco a eso, no solo los niños. Hay adultos mayores que quedan a cargo claro, generalmente de las mujeres. claro. Entonces, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso y tenemos Bien. muchas ilusiones de poder desarrollarlo. Por eso fue que este ciclo de charlas, que para nosotros era fundamental, acompañar un poco el arranque del legislativo de Cabildo, que era Mm. con esto de los préstamos, con el tema del suicidio, que es otro tema que nosotros lo tocamos y Ujú. que en territorio es tremendo en un país que cada vez tiene menos habitantes, el Sí. suicidio es un flagelo terrible. Y las eh, adicciones también, ¿verdad? en la última charla, en la siguiente eutanasia, que bueno que ya le hablaron con el doctor Zúñiga, Mm. fue el tema de adicciones, que Bien. es otro tema que Cabildo también se puso un poco al hombro. Por suerte nosotros tuvimos
Cabildo tuvo la presidencia de la Comisión de Salud y ese proyecto que se había presentado en la legislatura pasada Ujú, había quedado como todo en un cajón y la presidenta de la Comisión de Salud, que es una diputada de Cabildo Abierto, la diputada Pérez, Silvana Pérez, se lo puso un poco al hombro y lo sacó. El proyecto ahora tiene media sanción ujú, y pasó a Senado. Esperemos que ese proyecto, que es de internación anticipada, no es de internación compulsiva, como a veces, ujú, por eso nos interesa que la gente se informe. Las charlas nuestras quedan todas subidas a las redes de Melchora. Este, es un apoyo, la lucha de las madres es constante, porque generalmente ujú. son ellas las que están detrás de los hijos. Claro, El desgaste es tremendo porque uno nunca deja a un hijo claro. por nada del mundo. Y bueno, los testimonios el otro día fueron brutales. La verdad que fueron dos últimas charlas que fueron como un cierre del año, Ujú, conmovedores. La charla de eutanasia con el testimonio de una chica que había sufrido y que despertó, y que si la ley hubiera estado aprobada, no estaría para contarnos claro. su testimonio, y el testimonio del psicólogo que trabaja con Gabriela Hoss, que son unos genios de verdad. Es un muchacho que es un adicto en recuperación, Ujú, y de verdad que son conmovedores, y de verdad ujú, que la gente está más que claro. necesitada de un oído, de una contención. Y bueno, es lo que pretendemos desde el Bien. instituto, llegar y articular. Este país está acostumbrado a que el Ejecutivo actúa por un lado, el Legislativo por otro, los tres poderes bien separados. Y claramente los legisladores a veces no tienen tiempo, entonces, de atender a todo el mundo. Más allá de que Cabildo es un partido de puertas abiertas, Ujú, un poco la función nuestra es esa, es ser la oreja social y articular entre cada una de las secciones y de claro. los lugares donde se puede estar. Por ejemplo, cosas básicas, Ujú, entrega de pañales para niños con discapacidad que tienen en Tacuarembó. Bueno, la burocracia, como tú bien decís, hace que un año se compren en Montevideo, otro año se descentralizan a las departamentales, pero ujú, mientras tanto, la gente sigue precisando. claro. Los tiempos del Estado no son los tiempos de las personas. Ujú. Entonces, en ese mientras tanto es que el instituto pretende estar. Seguro, articular todas esas actividades. Dado que el país no ha logrado visibilizar todos estos temas como política de Estado, ¿no? Si fuera una política de Estado bien concebida, se trazarían todas las sinergias, las interrelaciones adecuadas para que, bueno, no sea tan burocrático e ineficiente, sino que sea un Estado más cercano, más efectivo. Seguramente Melchora Totalmente. Cuenca tendrá la voluntad, la intención de ser una especie de, de organismo, de institución consultora o consultiva, no solo para Cabildo Abierto, sino para el sistema político uruguayo. Lo veo veo que viene por ahí, porque a medida que ustedes vayan creciendo y articulando este tipo de experiencias, supongo, esperemos, ¿no? Soy muy optimista. No, 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 nosotros somos optimistas también. Nosotros tenemos claro que a veces nos pasa que nos dijeron, bueno, ustedes están del lado feminista del asunto. No, 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 nosotros estamos del lado de la familia. Y si hay una cosa que tenemos que resaltar de Cabildo, es que tiene una postura bastante clara, porque a veces Mm, estar en la coalición uno termina cayendo en la misma bolsa. No quiere decir que no estemos de acuerdo, mm, pero a veces podemos participar de los mismos ámbitos, pero no comulgar claro, con algunos aspectos. Básicamente, cuando nos llaman y nos preguntan qué piensan de la paridad en la política, bueno, no está comprobado en ningún lado que diga que porque hay la misma cantidad de mujeres y de hombres, ujú, la política se desarrolla de una mejor manera. claro. Y Cabildo Abierto, honestamente, es el único partido que lo tiene discutido y tiene una posición, y tiene una posición a la externa y a la interna. Yo le Sin diría que embargo, hay dos investiguen que investiguen lo que pasó en Suecia, que tuvieron que sacar todo eso, cuando comprobaron que eso le estaba provocando graves inconvenientes al Estado sueco. Que dicho sea de paso, esa Suecia, que era tan socialista humanitaria, ¿no? Tan de socialdemocracia profundizada, hoy tiene un gobierno que la taxonomía de izquierda le llaman de derecha,
porque se dieron cuenta que tenían que hacer un Estado más eficiente, más efectivo, liberar más a la economía del mercado para que produjera precisamente fuentes de trabajo sustentables, ¿no? Y más riqueza. Este, la dejamos para la próxima, si te parece, Gabriela. Muy interesante la conversación, vamos a seguir hablando. Pero antes de cerrar la nota, le quiero enviar un saludo a tu mamá, que sé que es una escucha del Ah, programa, una fiel una fiel oyente escucha. y me Ujú. dijo buscar el libro de Rubén que está en casa, búscamelo porque tengo el libro de Rubén. Así que bueno, nos está escuchando, sí. Y sin antes, antes de despedirme, quiero pedirte que nos dejar pasar los avisos de Melchora, en el Mm. sentido de que tenemos un teléfono que es el 099 A ver, 117 sí. 115, que allí las personas que necesiten asesoramiento, nosotros con el instituto ahora tenemos dos abogados que están dando asesoramiento en todos los aspectos, una abogada y un abogado. Gustavo Eh, Zúñiga es uno. Gustavo Zúñiga es uno, Fernando Fernández es el otro, la doctora Fátima Paseiro. En Ujú. Rivera también estamos tratando de llegar al interior, porque esto no queda acá en Montevideo. Bien, Vamos a tratar de que haya una filial de Melchora en el interior, en cada bien. departamento. Las cosas que también el interior siempre es bastante olvidado, entonces Ujú. la idea es abarcar, es un poco demasiado optimista tal vez, pero Se me bueno, van a hacer federales ustedes. sí, 099-117-115, ¿verdad? 115. Y después 099-117-115, Melchora Cuenca, Melchora la Cuenca. lancera de Artigas, recuerden, muy enamorada de Instituto, Artigas. Instituto de la Mujer Melchora Cuenca, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Allí ¿Cuál es el encuentran Facebook? ¿Cuál es el Facebook? Instituto de la Mujer Melchora Cuenca. Ahí Así se están llama. grabadas Bien, todas las charlas que dimos. bien. Pueden contactarse por esos teléfonos, info@melchoracuenca.org.uy. Ujú. Y bueno, y ahí les podremos, en la medida de lo posible, auxiliar, indicar, orientar. Bien. Y bueno, A las y órdenes, Gabriela. agradecemos el espacio. No, por favor, gracias a ustedes, por estar presentes y por hacer todo esto que están haciendo. Y vamos a seguir conversando, por supuesto, contigo, con otros integrantes de Melchora Cuenca, respecto al, bueno, al devenir y a la experiencia que ustedes van teniendo de ese Uruguay. Que podemos decir que es el Uruguay de la cotidianeidad, el Uruguay real, el Uruguay de la gente de todos los días. ¿Y qué relación o qué vínculo o qué desvinculación hay entre el Estado y ese Uruguay real, ¿no? Esa Y sociedad. bueno, y es el Uruguay que la mayoría se niega a ver. Ujú. ¿Y sí? Es Hay así. que hacerlo visible. Gracias, Gabriela. Que pases A muy ti. bien. Nos vemos. Gracias. Gabriela Rodríguez conversando con nosotros, integrante del Instituto Melchora Cuenca, instituto que pertenece a Cabildo Abierto. Vamos a una pausa y bueno, nos vamos a meter un poco en este análisis, en esta editorial de cómo está el mundo hoy y Uruguay en qué está en todo esto. En este mundo que está ahí, al borde de un conflicto ya de Tercera Guerra Mundial, hay cambios geopolíticos. Y Uruguay sigue discutiendo una reforma previsional con las características del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y seguimos en un país corporativista sindical, por ejemplo, y eso va a estimular a capitales a que vengan. Y Uruguay está pendiente solo de que China haga el Tratado de Libre Comercio. Te pregunto esto porque te voy a explicar en qué consiste la estrategia china y por qué está acaparando el mundo. Atenti al lupo. Vamos a una pausa y continuamos.